Bueno, les voy a hablar como de varias cosas. Esta es una charla que armé el año pasado para los chicos y las chicas de Arquitectura 2 que estaban también metiéndose con el tema de vivienda. Y me pareció que, obviamente, siempre uno piensa que la vivienda es un tema como recurrente en el mundo de la arquitectura y del diseño, obviamente, pero que siempre más o menos ronda como los mismos temas, ¿no? Y la verdad que estamos asistiendo como a un cambio de paradigma en cuanto a lo que significa la casa y cómo las usamos y todo eso, que es, creo que va a cambiar un poco muchas de las ideas que teníamos y en todo caso va a reforzar algunas cosas que los diseñadores y los arquitectos venimos diciendo, pero que no necesariamente impactan muy fuerte en el mundo como más de la inmobiliaria o del tema comercial, ¿no? Y me parece que ahora, a partir de todo el año pasado encerrados, de lo que nos está pasando, muy probable que esas cosas empiecen a cambiar. Bueno, no sé si me están escuchando todos bien, si se ve bien, si ya estamos como retransmitiendo todo en todas las salas, eso está funcionando todo bien. Sí, sí, Ale, sí, sí. Bueno, impecable. Bueno, a ver, les voy a hablar un poco de una idea que está apareciendo como en el mundo y que tiene que ver con cómo nos movemos, no solo en el mundo de la vivienda, sino en general, ¿no? Cómo nos movemos en general como sociedad, qué usos y costumbres estamos empezando a adoptar que, digamos, hace algunos años parecían como muy lejanos y hoy son cosas como muy contemporáneas que pasan en el día a día y que obviamente alteran la manera en la que habitamos. Ahora les voy a hablar como de algunas de esas. Déjenme empezar también diciendo que en realidad todo este trabajo que ustedes están haciendo en diseño, que también estamos haciendo en arquitectura, tiene que ver con un acuerdo que hicimos este año con el municipio de Morón, que el acuerdo comprende trabajar en ideas estratégicas para el municipio de acá a 30 años. O sea, pensar, en realidad es como que hay primero una bajada 2030, o sea, que es a 10 años, y después estamos pensando en el 2050, ¿no? O sea, el municipio lo que nos pide a la facultad y a la universidad, obviamente, pero particularmente a la Escuela de Arquitectura y Diseño, es que empecemos a imaginar un mundo de acá a 20 años o más que permita como cambiar lo que significa Morón en el resto del AMBA, ¿no? Eh, y bueno, y en eso estamos, y eso tiene como ciertas particularidades. Primero entender un poco el territorio, digamos, entender qué quiere decir Morón para los moronenses y también Morón en su contexto inmediato. Pero lo que nos preocupa y mucho es entender Morón en esta mancha que en realidad tiene que ver con el estuario del Río de la Plata y muchas cuencas y un paisaje natural que es como obviamente previo a las ciudades, previo a Morón, previo a los límites geopolíticos y que según nuestra mirada se impone como frente a todo lo que podamos decir. Entonces, un poco lo que le estamos contando a Morón en este trabajo de investigación es que Morón, para lo que es la mancha urbana de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, significa con otros vacíos que hay en el borde de la ciudad, todavía como una especie de bastión verde, ¿no? De áreas vacantes que están buenísimas y que no existen en el centro de la ciudad. Fíjense que en esta imagen se ve como muy grande la mancha de Campo de Mayo, un poquito más abajo, ahí donde dice Hurlingham, está Palomar, el aeropuerto, reserva, o la que ahora va a ser la reserva ecológica. Más abajo de eso está la reserva Castelar y lo que es la base aérea de Castelar. O sea que son como las últimas manchas verdes antes de internarse como en el asfalto, ¿no? Entonces, lo importante que sería, lo interesante que sería coser esos puntos verdes armando ciertos corredores medioambientales que se transformen un poco como la entrada de la naturaleza a la ciudad. Bueno, una cosa que estamos trabajando de esta investigación y que la verdad es bastante interesante. Dentro de eso empezamos a detectar puntos importantes como para ser trabajados. Uno de los puntos es este que les contaba recién, esta mancha verde, que es todo lo que es Palomar, la base aérea y la reserva que hoy ya las Fuerzas Armadas le donan o le ceden esta tierra al municipio para hacerlo reserva ecológica y eso ya está aprobado y está, no falta que se haga nada más, pero está todo como por ahí, como para avanzar.
y que tiene esto, ¿no? Tiene lo que es la cuenca del Reconquista, que viene bajando desde el delta y que se transforma en el arroyo Morón, y después en algunos brazos como este, que se meten en esas áreas que hasta hoy fueron como vedadas al uso público porque eran áreas que tenían como un uso militar. Y fíjense, si yo les digo, imaginen, digamos, o qué imagen se les viene a la cabeza rápido acerca de lo que piensan que es Morón, no tiene nada que ver con esto. O sea, probablemente sea la estación, el centro comercial, el intercambio de transporte, poder bajarse del tren y subirte un colectivo, no sé, en todo caso será el centro de Aedo, el centro de Castelar, pero nunca esto. Y Morón tiene esto. Entonces, un poco lo que estamos tratando de hacer desde muchas de las cátedras, con diseño gráfico y también un poco con la intervención de ustedes, pero en un como el paradigma de lo que significa Morón o cómo lo vemos, ¿no? Bueno, otra imagen tomada ahí adentro de lo que va a ser la reserva ecológica. O sea, nada que ver con lo que nos imaginamos cuando pensamos en Morón. Y este es el área que estamos tomando todas las cátedras de arquitectura. O sea, nos estamos parando como en una especie de cordón en el borde de la base aérea con o de la reserva ecológica, con la autopista, en el lugar donde el río que viene bajando desde el delta se entuba y después recorre por abajo todo Morón, y con ese potencial estamos pensando como una nueva entrada para la ciudad de Morón, ¿no? Entre viviendas sociales, edificios multipropósitos, bueno, estamos pensando cómo cambiar como la fisonomía de ese acceso. Y muy cerquita de ahí, si nos vamos como para la derecha por la autopista, está el barrio Carlos Gardel, que más allá de que es un lugar donde hoy viven muchas personas y está como, digamos, ya se empieza de a poco a integrar como la trama del barrio que lo rodea o de los barrios que lo rodean, sigue teniendo como una serie de áreas vacantes, además de esos grandes equipamientos como el hospital, que hoy podrían ser pensados de un paradigma nuevo o de una mirada como de aproximación entre la vivienda y la naturaleza, que es un poco lo que le estamos proponiendo a los chicos y a las chicas de arquitectura cuando trabajan en el otro lugar que teníamos ahí entre manos. Y lo interesante también de que ustedes estén trabajando en este lugar es que le da continuidad, seguramente, bueno, ya escucharon a Mabel y a Dani cuando vinieron a dar la charla, le da continuidad a una serie de investigaciones que vienen pasando de hace ya 3 o 4 años y que siempre trabajan con el espacio público, trabajan con el afuera de las viviendas, ¿no? Con la relación esta un poco perdida entre la trama y el barrio y que ahora se empieza como a recomponer, y nunca en el interior, nunca adentro, ¿no? Siempre como en una mirada como más urbana de lo que está pasando ahí y nunca metiéndose en las viviendas. A lo sumo, hay algunos trabajos como el que ustedes están tomando de base o este, que se meten con las viviendas, pero por fuera de la caja, ¿no? Como planteando unas llegadas nuevas, unos lugares de expansión, pero no, nadie toca como el interior de las casas. Y a mí me parece como súper interesante que todo diseño de interiores hoy esté trabajando en esto, que le dé continuidad a la investigación que ya se viene haciendo, pero ahora con una mirada como interna. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto de la naturaleza y del exterior? Porque me parece que la convivencia, ¿no? Entre una serie de habitantes, unos miles de habitantes que hoy, digamos, habitan esta zona y sus inmediaciones, con la naturaleza es fundamental para plantear como un cambio a futuro de cómo habitamos, ¿no? Y digamos, un poco lo que decía antes, lo vivimos el año pasado con todos aquellos que por ahí pasaron su cuarentena en un departamento que capaz no tenía un patio, no tenía un balcón, o no tenía, digamos, un pequeño lugar como para tener una planta, ¿no? Bueno, digamos, creo que la diferencia sustancial entre quien habitó la cuarentena así, o con un pH, o con un balcón, o una terraza, o una cierta relación con la vegetación, fue como muy impactante, ¿no? Para los que veíamos eso. Yo creo que este barrio, como muchos de los grandes barrios, y como contaban Mabel y Daniel en la charla de la otra vez, tiene como sus problemáticas, también tiene sus virtudes en algunos puntos, tiene como ciertas ideas que en su momento fueron interesantes y que el tiempo, bueno, ha demostrado que algunas prosperaron y otras se quedaron. Pero más allá de eso, lo que a mí también me parece en función al trabajo que ustedes tienen entre manos, es que es un campo fértil para hablar de esto que les contaba antes, ¿no? ¿Qué cambia en la vivienda hoy en día y en la manera en la que lo utilizamos y cómo, digamos, tenemos que pensar como diseñadores en ciertos espacios que hace algunos años no existían, ¿no? Eh, Ese creo que es el desafío mayor de este ejercicio, porque en algunos momentos, en discusiones con los docentes,
en las reuniones o pensando un poco este ejercicio, se hablaba, bueno, de la relación que tienen estas viviendas por ahí con ciertas familias de bajos recursos y cómo eso cambia como la manera de habitar. Para mí el punto no está ahí. Para mí el punto, digamos, está en ver cómo la vivienda hoy en día se adecúa a ciertos cambios de paradigma. Y es ahí donde el ejercicio se tiene que centrar, porque fíjense que la cuestión de la economía de las familias que habitan estos lugares, o sea, y lo que vemos en el mundo con este tipo de conjuntos, lo que va pasando es que cuando los conjuntos se mejoran, las familias también prosperan. ¿Pero por qué prosperan? Supongamos que, vamos, hablemos como de adentro hacia afuera, supongamos que nosotros cambiamos las unidades y pensamos que ahora una de las habitaciones se transforma en una especie de vivienda de alquiler o sector de la casa que puede servir para dar clases o para algún tipo de rédito comercial o de ingreso que pueda tener la familia. Bueno, no solo estás mejorando la capacidad de resolver como en la vivienda, ¿no? La cantidad de ocupantes o cómo habitan eso, sino que también le estás dando la posibilidad de tener un ingreso más. Eso hace que las familias crezcan, eso que hace que también los barrios empiecen a ser codiciados. O sea, si estas unidades mejoran, si la relación con el contexto urbano mejora, si se integra a la ciudad, es muy probable que un departamento que hoy cuesta determinada cantidad de dinero, de algunos años para adelante cueste mucho más. Entonces, digamos, eso empieza a cambiar como el poder adquisitivo de los habitantes y esto quizás en 10 años o en 20 años ya no tenga que ver con la economía de las familias o con sectores obreros empobrecidos como por ahí estamos viviendo hoy en día. Ahora empieza a tener que ver con un cambio de paradigma de cuál es la vivienda codiciada por un sector de la sociedad, qué lugares por ahí no muy lejos del centro de la ciudad, a un paso del auto con la autopista o del transporte público, te permiten acceder a la ciudad rápido y al mismo tiempo tiene una relación con la naturaleza. Ahora muy cerquita de acá va a estar esa reserva urbana. Entonces, creo que concentrarse solo en el tema de la pobreza, que es una cosa que discutimos mucho incluso con Mabel en algunos de los workshops que venimos haciendo, para mí es una falacia, ¿no? Es pensar solo en uno de los problemas, cuando en realidad las sociedades y el tema de la habitabilidad y de las viviendas tiene muchos otros. Por eso yo quería concentrarme en esta charla, en esto del comundo o de esta manera en la que hoy cohabitamos con gente que ni siquiera conocemos, de maneras diferentes, a veces como apoyados por la tecnología, a veces porque hay ciertas tendencias que van como marcando punta en el mundo de cómo nos movemos. Tal vez algunas de estas cosas empiezan con el turismo. Bueno, ahora les voy a contar como un poco todo esto, pero digamos, hay una manera de moverse hoy en día que hace que en realidad ni siquiera tengamos que ser propietarios de algunas cosas, ¿no? Si uno puede, vamos a ver, sacar una bicicleta de cualquiera de los paradores de la ciudad de Buenos Aires, digamos, y tomar esa bicicleta que no es tuya, ir al trabajo y dejarla cerca del trabajo y después cuando vuelves a hacer lo mismo, en realidad no necesitas comprarte una bicicleta. Bueno, esas tendencias en el mundo empiezan a pasar no solo con las bicicletas, empiezan a pasar con los autos y también con las casas. Y eso es, para mí es un cambio como sustancial que puede hacer que en el ejercicio que ustedes tienen entre manos les cambie como la manera de ver las unidades o de pensar las unidades. A todo esto en el mundo se lo llama economías colaborativas, ¿no? Cuando en realidad, digamos, uno ahorra recursos porque en vez de haber un auto por habitante, hay un auto estacionado muy cerca de tu casa que vos podés alquilar por una cierta cantidad de horas y dejarlo en otro lado y lo agarra otro. Entonces, digamos, empieza a haber como una serie de economías colaborativas que sustentan un poco todo digamos, el desbarajuste que hay o el despilfarro que hay en cuanto a recursos y lo empiezan a poner un poco más como en línea cierta contemporaneidad. O sea, esto de la economía colaborativa no pasa tanto con las casas, sí por ahí pasa con los departamentos de alquiler para turismo, con ciertas zonas turísticas, ¿no? Cuando vos, digo, hoy, antes viajabas y no te quedaba otra que ir a un hotel, o que llegar al lugar y empezar a buscar por ahí entre las cosas que había o las plazas que tenía esa ciudad para que vos alquiles, pero hoy te metes en Airbnb y en realidad un dueño de una casa te alquila su casa por un tiempo determinado. A veces es una casa que tiene, o un departamento que tiene pensado para eso, a veces es su propia casa.
porque mientras él se va de vacaciones a otro lado, te deja su casa, ¿no? O quizás eso es parte de su renta y en los momentos en donde en la ciudad hay picos de turismo, digamos, ese habitante se muda a otro lugar y su casa pasa a ser rentable para el turista. Bueno, esto es, digamos, yo creo que muchos de ustedes seguramente han hecho, mientras se podía viajar y no ahora, han hecho viajes de esta manera y han ido a casas de la gente que están como amuebladas, digamos, al gusto de la gente, que tiene incluso algunos cajones cerrados con llave, porque por ahí abrís y tiene está la ropa o las zapatillas, y hay gente incluso todavía mucho más suelta con sus pertenencias que deja todo como abierto y vos, digamos, podés leer sus libros, podés ver su Netflix, o sea, es como entrar a la casa de otro por un rato, ¿no? Y ese otro se va y usa capaz la casa de otro. Entonces, eso de la economía colaborativa, bueno, ha marcado un boom en la manera en la que nos movemos en el turismo, también en la manera en la que nos movemos por las ciudades, con esto de, bueno, de Cabify y de todo lo que, digamos, hoy vivimos como en el día a día. En las casas, o en el tema este del cohousing o el co-living que están como tan de moda, hay que hacer como algunas diferencias en este sentido, ¿no? Y también, bueno, obviamente en muchos de estos sistemas de economía colaborativas hay que hacer también diferencias, digamos. Hay maneras en las que vos comprás como directamente a un dueño o alquilás directamente a un dueño y otras maneras donde hay una empresa multinacional que es un poco como el nexo entre vos y el dueño de ese algo, ¿no? No, como Mercado Libre, como bueno, Cabify, digo, hay como un montón de empresas que van tomando cuerpo y van transformándose en dueñas de esta especie de economía colaborativa, ¿no? Con las viviendas pasa algo parecido. Y acá en una serie de estudios que ahora les voy a mostrar, hay como una diferencia como medio clara en eso, ¿no? O sea, digamos, mientras el cohousing es una especie de comunidad que está administrada por sus propios ocupantes, el co-living pareciera ser más parecido como al coworking. Digo, es algo que alguien administra, que hay un agente externo, una empresa, ¿no? Un emprendedor, algún tipo de emprendedor que administra como esta relación entre personas que se juntan sin conocerse por un tiempo a veces determinado, a veces más largo, que las hace convivir. Digamos, no sé, el coworking es un buen ejemplo de eso. No es que yo alquilo partes de mi oficina para que otros vengan, sino en realidad hay una empresa que hace oficinas genéricas para que muchos las alquilen y empiecen a convivir ahí adentro. Bueno, ahí se entiende como perfecto esta diferencia. Digamos, y todo esto nace como hace muchos años, ¿no? Después voy a hablar como algo del conventillo y eso, pero es muy común que en algunas películas que vemos por ahí de la preguerra o ahí muy cerquita de la posguerra, nosotros vemos como ciertas casas de familia se subdividen y empiezan a ser alquiladas o para mujeres o para hombres, porque existía también como esa separación, ¿no? Entonces es común ver esas películas donde también está esa casa habitada por muchas mujeres que por ahí, digamos, se fueron de sus lugares y se mudan a estas ciudades porque tienen posibilidades de trabajo, o hombres, o sea, hay como hasta una especie de halo como moral que los envuelve, ¿no? De entrar a determinada hora, la familia que administra la casa, que a veces medio cascarrabias, digamos que no las deja entrar si llegan muy tarde. Bueno, seguramente vieron un poco de todo eso, ¿no? Acá empiezan como algunas de estas prácticas. En realidad, digamos, eso es la subdivisión de una casa que seguramente era para una familia en una casa de renta. Bueno, la historia de la vivienda en Buenos Aires tiene mucho que ver con eso. Pero en este caso, digamos, nos vamos a quedar solo con esta visión como sesgada, en donde en realidad esa división empieza a hacer que cada cuarto sea rentado de manera independiente y que todos comparten y cocina. Y en alguna de estas casas hay alguien que cocina para todos o se autoadministran. Digamos, todos ponen un poco y van como generando una especie de economía que va girando y en algunos casos alguien es responsable de comprar, otros responsable de cocinar y se empieza como a hacer un sistema como de autoorganización, que para mí es como lo más interesante de todo esto, ¿no? A ver, hoy vemos en el mundo un montón de empresas que están como hablando de esto, ¿no? De cohousing, de coworking, el tema de no tengas auto, alquilalo, no tengas bici, alquilala, o sea, si vas a viajar, anda a la casa de otro, el coaching, esto de dormir en los millones de alguien cuando vas viajando. O sea, bueno, todo eso que está, digamos, tan en boga y el mundo, no es que
Sí, puede ser que algunas hayan salido como gente que por ahí, digamos, empieza como a marcar tendencias con todo esto, pero seguramente cuando nosotros lo vemos, lo empezamos a usar y empieza a ser como una cosa global, hay una empresa detrás y hay un montón de estudios detrás de esto. También, digamos, hay que diferenciar, ¿no? Digamos, hay una mirada hippie con esto de vivir en comunidad y no es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día, sino que lo que estamos viviendo hoy en día está como muy estudiado por ciertas empresas que en realidad dominan el mercado y nos estudian y nos hacen creer que nosotros somos los que estamos tomando ciertas decisiones cuando en realidad las decisiones están todas tomadas. Una de esas empresas es esta, que se llama Goldman Sachs, que es una gran empresa como multinegocio y multinacional que domina un poco, por detrás incluso de algunos gobernantes muy poderosos, dominan la manera en la que se mueven las economías, ¿no? E incluso, digamos, llegan, ¿no? Nos llegan publicidades de ciertas cosas porque, digamos, nos están estudiando todo el tiempo. Bueno, Goldman y Sachs tienen un estudio muy pormenorizado sobre los jóvenes hoy en día, la manera en la que gastan su dinero y qué les pueden ofrecer para que sea seductor para gastar su dinero. Entonces, frente a esos estudios aparecen todos estos sistemas como de colaborativos. Yo les voy a mostrar muy rápido un estudio que tienen hechos sobre los millennials, pero hay un montón de estudios que hablan de eso, ¿no? O sea, bueno, primero dice, bueno, ¿quiénes son? Son los que nacen ahí, como hasta el 2000, y que hoy, digamos, tienen, si naciste en el 2000, digamos, tenés 21 años, o sea, son los que empiezan, los que tienen como una cierta economía y empiezan a consumir. Y además hoy son como franja etaria, son como la población más grande del mundo. O sea, en esa franja está como la población más grande del mundo. Imagínense, para una empresa que marca los destinos de la economía, lo que eso significa. O sea, si yo hago algo que convenza a esa gente que nació entre el 80 y el 2000, no sé, el iPhone, si yo hago algo para esa gente, vendo millones. Entonces empiezan a marcar como las prioridades de esta gente. Digamos, compran casas y no, ya no compran más casas. O sea, hay otra manera de vivir en esto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de tamaño de casas? ¿Más chicas, más grandes? O sea, empiezan a estudiar un poco el mercado y cómo nos movemos en esa franja, ¿no? Bueno, yo ya estoy fuera de esa franja, pero los que están en esa franja, cómo se mueven y en qué gastan. Entonces dicen, bueno, digamos, viajan, no viajan, gastan, se compran un auto, no se compran un auto, qué sueñan, o sea, o qué quieren hacer, la mayoría sueña con viajar, o sea, sueña con volar, está esperando, ¿no? Viajar, se casan, no se casan, o sea, estudian todo, ¿no? Entonces, quería mostrarles esto para que se den una idea de cómo cuando uno en el mundo del diseño dice, bueno, están pasando ciertas cosas, hay ciertas tendencias para ciertos lugares, sabemos que, digamos, hoy las unidades son más chicas, son más grandes, no siempre tiene que ver con los deseos de la gente, con la mejor manera de vivir, a veces tiene que ver con cómo nos venden y nos convencen de estas cosas porque nos tienen como muy, muy estudiados, ¿no? Entonces, bueno, vamos, hay ciertas economías que además, frente a estos estudios, si no se adaptan, se mueren. O sea, si hoy yo, digamos, o un agente, digamos, que construye casas, hiciera casas muy, muy grandes, pensando que se las va a vender a gente de 40 años y probablemente, y muy fuera de la ciudad, probablemente estaría equivocado, ¿no? Por ahí tienen que hacer casas más chicas y más en donde pasan las cosas. Eh, bueno, ahí está el tema, ¿no? Y fíjense también en ese sentido lo que ustedes tienen entre manos. Ustedes tienen un sector de trabajo muy cerca de la ciudad, con vías rápidas que te acercan a la ciudad, muy cerca de un aeropuerto, bueno, que digamos va y viene en su función como aeropuerto, pero está ahí, muy cerca de una reserva natural. O sea, bueno, digamos, en función a eso, digamos, si hoy yo fuese Goldman Sachs, diría, bueno, acá está pasando algo que tengo que estudiar, ¿no? Después, todo el tema de la salud, del tema de caminar, de la bici, digo, hay un tema, ¿no? O sea, que dicen, bueno, para los millennials el tema de la salud es un tema diario. O sea, digo, si no hacen gimnasia hay algo que está mal, ¿no? Y ahí vemos como la cantidad de gimnasios que hay como en la ciudad o la cantidad de gente que hay hoy haciendo como a distancia, ¿no? Bueno, todo está como perfectamente estudiado. Y me interesaba que vean un poco esto. Después también, por otro lado, hay empresas como, bueno, esto se llama Space Ten,
en realidad es el laboratorio de diseño de IKEA. Seguramente lo vieron, habrán visto algunas de las cosas que ellos hacen. Tiene unas cosas súper interesantes, digamos, del mundo, no solo del diseño industrial, sino pensando en el interiorismo. Bueno, estoy seguro que algo vieron de esto y si no lo vieron, métanse a ver, son dinamarqueses y tienen como su base ahí en Copenhague, que es un poco hoy, le diría, como una de las ciudades más modernas del mundo en todas estas cosas que yo les estoy contando. Space Ten, que digamos, tiene como entre sus muchas investigaciones, imagina como una villa solar, ¿no? Una ciudad con otras lógicas urbanas, con otras maneras de gastar y de consumir y de adquirir energía, y también hace este tipo de estudios. Dice, bueno, vamos, voy a pensar cómo va a ser esa ciudad de acá a 30 años basándome en investigaciones. Entonces, esto es una página web que si uno entra desde Space Ten, te deriva a una investigación que ellos habían hecho, en donde le preguntaron a un montón de gente en distintas franjas de edades qué imaginaban para las casas de acá a 30 años. Y da como unos resultados súper interesantes. Esto es un poco el resultado de esa investigación, está volcado como en esta página. Mírenlo y después sigo yo. Bueno, acá dice que un tercio de la población ya está viviendo así. No tiene tanto que ver con la vivienda, tiene más que ver con cómo nos manejamos en esto que decía antes, ¿no? No tenés un auto, te tomas un Uber, ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo esto sale de esa investigación y de lo que la gente opinó, ¿no? En cómo se iba a vivir o cuáles iban a ser sus necesidades o qué iba a cambiar de la sociedad de acá al 2030. Y esto del co-living y de la economía colaborativa nos está totalmente presente, ¿no? En la mirada a futuro de lo que va a pasar con nuestras ciudades. Bueno, si ellos a esta investigación la llaman así, ¿no? Como, digamos, la casa compartida en el 2030. Me parece súper interesante. Yo traje solo este videito, pero léanlo porque tiene como un montón de despliegue de datos y de cosas que están re buenas y que dicen que, digamos, qué ambientes de la casa van a ser importantes, cuáles no. Bueno, está muy interesante. Y después lo otro que me parece que también hay que mirar en esto de cuáles son las tendencias o qué cosas están pasando, es como mirar a las Naciones Unidas, ¿no? Y algunos estudios o algunas investigaciones que tienen que ver con las ciudades, con las casas, con la manera en la que vamos a habitar, que salen de estos, digamos, de estos objetivos, ¿no? De los famosos ODS, que son como los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en donde muchos de los objetivos tienen que ver con lo que hacemos los diseñadores, los arquitectos y las arquitectas en el mundo físico, ¿no? Bueno, o sea, obviamente ellos también hablan de esto y tienen un libro súper interesante que se llama Lo Colectivo, búsquenlo. Todo esto está en internet. O sea, yo voy a darles como una serie de disparadores para que después ustedes se pongan a buscar dentro de todas estas páginas. Hay una investigadora muy interesante que es española, que ganó en el 2016 un premio, digamos, una beca para desarrollar como su investigación, eh, y empezó a dar la vuelta al mundo diciendo algo así como la cocina no existe más, ¿no? O no, las casas no tienen por qué tener cocina. Y ahora lo va a contar ella en la entrevista, pero digamos, es algo que en realidad parece, digamos, para algunos va a parecer medio obvio, para otros va a parecer como una cosa imposible, pero son como de nuevo disparadores que dicen, bueno, cómo se van a usar las casas o qué cosas empiezan a ser obsoletas. Escúchenla un poco a ella. Bueno, la idea de vivir sin cocina yo lo utilizo como un elemento provocador. Bueno, en vuestra plataforma, de hecho, recibo bastantes comentarios sobre ello y soy consciente de la provocación.
Y no es que esté proponiendo de vivir sin cocinas, para nada, sino que estoy visualizando la afectación que tenemos sobre la cocina, es decir, los valores que están allegados a la cocina y que tenemos una estimación por la cocina que no tenemos por otras piezas domésticas. Y eso es porque la cocina se ha utilizado como una herramienta política a lo largo del siglo XX. Y lo pongo encima de la mesa también para volver a hablar de temas del trabajo doméstico, del trabajo que es trabajo, cuando uno se siente obligado a hacerlo y que por lo tanto tendría que estar remunerado, sobre todo porque está asociado a, generalmente, por desgracia aún, a ciertos sectores de género y que son cosas que se han de discutir. También va llegado a intentar visibilizar que las realidades sociales son muy diversas y que no toda la realidad social se puede resumir en la idea de familia definida por padres, madres más hijos, sino que nuestras realidades sociales contemporáneas, y estoy hablando de diferentes países, y no estoy hablando únicamente del contexto español, sino que aquí en Chile también, son unas realidades sociales muy diversas y que en cambio están invisibles, están invisibilizadas y se han de visibilizar. Entonces, la idea de vivir sin cocina lo utilizo como una provocación para empezar una discusión, porque a todo el mundo le afecta vivir sin cocina, pero en ningún momento estoy proponiendo vivir sin cocina. Estoy proponiendo hablar de cómo redefinir nuestras viviendas para que nosotros habitemos mejor y que a veces pasa por la colectivización de ciertos servicios que nos puede ayudar a llevar mejor en nuestro día a día. Y por ello no estoy hablando de eliminar las cocinas, sino que mejorar nuestras condiciones. ¿Qué pasa si además de nuestra cocina tenemos una cocina colectiva que nos permite dejar de cocinar de vez en cuando? Estos temas son los que deberíamos hablar, que puede ser por placer, ¿no? Por de golpe convertir el trabajo en el hogar como realmente un placer, de que siempre cuando lo hagas por placer, pero que cuando no puedes, porque llegas del trabajo, porque tienes que ir a buscar al niño, porque tienes a tu madre enferma, no sé qué, la vivienda te ayude en esas situaciones. Y ahora, en cambio, la vivienda está definida solo para un sector social y además no tiene en cuenta muchas realidades y muchas necesidades que todos tenemos. Y mi finalidad era principalmente, sencillamente, visibilizar diferentes cocinas colectivas que están actualmente operando, es decir, en activo, en diferentes culturas, diferentes países, para mostrar que la cocina colectiva no está vinculada únicamente a una tipología política, a un tipo político, es decir, el que comúnmente siempre se ha asociado, lo que comúnmente siempre se ha asociado en la colectividad, siempre se ha asociado a socialismo o al comunismo, ¿no? Sino que la realidad política en espacios colectivos o específicamente cocinas colectivas es muy diversa, desde un lado hacia el otro, pero también la realidad económica. Bien, otro de los clichés que me gustaría romper a través de la Wellride, ¿no? No, es que ellos comparten porque no pueden tener una cocina propia. Pues cuando se pone eso todo encima de la mesa, uno se da cuenta de que hay muchas realidades económicas detrás de las cocinas colectivas y hay muchas realidades políticas. Y siempre trabajamos la investigación para tener un impacto en la práctica. Nosotros tienen el mismo valor, teoría y práctica, e intentamos que sean como unos vasos comunicantes que pasan de un lado hacia el otro, ¿no? Lógicamente, si me preguntas, ¿estás construyendo cocinas colectivas? Diré, no, porque el impacto no es tan inmediato y no debe ser tan inmediato, siempre es más entre líneas, ¿no? Mucho más sutil y a la vez en sí mismo mucho más interesante por eso, por la sutileza. Bueno, después búsquenla, esa es una entrevista que está en Art Daily o en Plataforma Arquitectura. Además, digamos, hay un montón de trabajo de lo que tiene que ver con esa investigación que ella hizo. Además me parece interesante que miren el estudio, si pueden entren a la página web, que es esta. El estudio se llama Mayo, es un estudio español que está compuesto, bueno, por ella y varios más. Y tienen una mirada como muy particular sobre el habitar, sobre algunas cuestiones de... En realidad es como si ellos estuvieran siempre pensando como en un usuario como digo, más actual, ¿no? Que por ahí otros diseñadores más antiguos. Bueno, muy bien ahí Julieta, poniendo como el link, está buenísimo. Me gusta además que creo que esto es un hecho importante, y voy a hacer como un paréntesis acá un poco en la charla, que tiene que ver con lo que el producto de nuestra escuela o qué cosa debieran hacer nuestros estudiantes en el desarrollo de sus ejercicios, y es siempre tratar de buscar como una manera contemporánea de representar. O sea, fíjense que en algunos dibujos de Mayo, como estos, con despieces, digamos, o con este tipo
de esquemas, ¿no? De cómo mostrar una casa, cómo mostrar lo que pasa adentro. Hay como una especie de despliegue del mundo contemporáneo del dibujo, de la representación. Eso me parece fundamental, ¿no? Por eso también algunos ejemplos que traigo de algunos estudios como ellos, no solo tienen que ver con las cosas que dicen, que están muy buenas, sino también con que hacen un esfuerzo intelectual por contarse como seres contemporáneos hasta en los dibujos. Y eso me parece que sería como, la verdad, creo que sería como un objetivo, ¿no? Para un estudiante en este momento, sobre todo en donde el dibujo y ya no tanto la maqueta, ¿no? O en todo caso la maqueta virtual, ¿no? Son las maneras que tenemos de comunicarnos con el resto, ¿no? Y después, bueno, digamos, además de hablar como de esta serie de cuestiones teóricas que me parece que son súper interesantes, vamos a hablar de eso a través de algunos ejemplos. Digamos, qué cosas están pasando en el mundo en relación a estas investigaciones. Recién decía esta arquitecta española, decía que se basaba en ciertas cocinas colectivas que están ocurriendo en el mundo. Cuando uno entra y ve su investigación, tiene muchos análisis en Latinoamérica, o sea, la cocina colectiva peruana, digamos, cosas que pasan naturalmente en ciertas comunidades, en la manera en la que la gente tiene de reunirse casi día a día, y que, bueno, digamos, son trasladadas en esa investigación a una mirada sobre el mundo contemporáneo. Pero, digamos, hay ejemplos de todo esto en el mundo y muy interesantes. Les recomiendo para que vean también a una arquitecta dinamarquesa que se llama Dorte Mandrup, que tiene un estudio muy importante en Dinamarca y que además de hacer, bueno, de todos centros culturales, cosas muy, muy, muy grandes y muy interesantes, tiene una serie de viviendas que hablan de todo esto. Y digo, el ejemplo después ustedes lo pueden ver como en detalle, pero a mí lo que me parece interesante es que si buscas en cada cultura, recién la arquitecta española, digamos, yo les contaba que hablaba de Perú, pero acá hablan de los daneses y de esta cosa medio vikinga de juntarse como en un comedor común, ¿no? Para los que son consumidores de la serie Vikingos, bueno, es una cosa como cotidiana, esta cuestión de la cena comunitaria, ¿no? Eh, Me parece que hay como, ¿no? En cada cultura hay una especie de raíz en todo esto y que ahora, bueno, aterriza con todo esto de las economías colaborativas otra vez en ciertas preocupaciones de cómo sobrevivir como a un mundo en el que cada vez, digamos, si vos estás solo, cada vez gastas más y además gastás sin sentido porque todos gastan en lo mismo, ¿no? Lo que también me parece interesante cuando uno mira este tipo de ejemplos, además de, bueno, del diseño y de ciertas cosas de algunos espacios comunes, es cómo se empiezan a cambiar los programas. O sea, pensemos un poco en Carlos Gardel un ratito, ¿no? Y si, digamos, en alguno de los niveles ustedes saben que existe un comedor comunitario, digamos, probablemente la zona de comer y la zona de cocina de cada casa empiece a achicarse. Entonces eso te cambia los programas, ¿no? Si digamos, vos sabés que hoy en cada casa pasan cosas como, por ejemplo, no sé, digamos, alguien que da clases de matemáticas o de inglés y entonces recibe estudiantes en su cocina. Bueno, vos sabés que tenés que diseñar la cocina para que, digamos, en algún momento o diseñar algún espacio de la casa para que eso sea independiente de la vida diaria de la casa, para que, digamos, a todos nos pasó de ir a aprender inglés con alguna vecina o vecino y que de golpe estás en la cocina estudiando y entra, digamos, la madre a hacerse un té y bueno, están todos ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros pensamos que la casa tiene un lugar para que eso pase? Y si vamos un paso más allá, ¿qué pasaría si pensamos que el edificio tiene un lugar para que eso pase? Y entonces yo puedo, digamos, solicitar que por determinada cantidad de días, una serie de horas para tomar esos lugares y los comparto con otros. Digamos, yo enseño matemáticas, otro enseña inglés, digamos, otro enseña dibujo, y hasta entre todos hasta se empieza a armar como una especie de idea, ¿no? De una pequeña como escuela o algo así que da muchas cosas. Entonces, me parece que la manera en la que tenemos que entender toda esta serie de cambios en la vivienda es porque a nosotros, los diseñadores, nos van tocando como los programas, nos van cambiando como la manera de ver a qué le destinamos metros y a qué no, o qué cantidad de metros le destinamos a cada cosa, ¿no? Bueno, además de que la vivienda en este caso, digamos, es interesante, está bien diseñada, tiene una relación con el paisaje que está muy buena, o sea, aparecen todas estas cosas de
lugares comunes, de uso común, como un cotidiano. Fíjense que, digamos, si todos tuviesen un patio, ese patio sería más chico. Acá, al tener un patio grande, digamos, bueno, todos disfrutan de una naturaleza como muy distinta, ¿no? Me parece que en ese sentido está buenísimo. Bueno, acá cuentan un poco de qué se trata esto. Each has their own home, but they come together most nights for dinner. Adults share cooking, cleaning, and maintenance of the community house and public spaces. Children are looked after, and socializing is easy. There's like this enclosed space that the children can run around and play in. And also there's a lot of activities going on, social things are happening without you need to plan them. The co-housing hotel compared to this kind of housing, it's something you can do in a smaller phase of your life. This you can be born here and stay here during your childhood. You can stay here through your whole adulthood and also when you're older. Co-living is becoming a bigger part of everyday urban life, and entrepreneurs have their eyes on a sector that could be worth billions of dollars. While no model is perfect, it could offer us a window into the future of how we live a more shared existence. Bueno, fíjense que esto es un noticiero, o sea, o una especie de columna del Financial Times, o sea, no es un documental de diseño de interiores o de arquitectura. Digamos, cómo este tipo de cosas impactan, ¿no?, en la sociedad desde muchos lados. También hay gente que utiliza este tipo de sistemas ya como una postura política, como, bueno, digamos, cómo debiéramos vivir, ¿no?, para consumir menos y cómo eso puede alterar la manera en la que incluso, digo, se vinculan los vecinos para decidir determinadas cosas, para tener más participación en lo que pasa en su ciudad. Bueno, hay como una serie de sistemas, ¿no?, colaborativos que son escalables y terminan dando una ciudadanía mucho más participativa, como por ahí pasa en algunos países y capaz no tanto en el nuestro, ¿no? Esto es un estudio español, en realidad catalán, que se llama La Col. Es un estudio que se dedica casi específicamente a este tipo de sistemas, incluso su atelier, digamos, su oficina está metida en una especie de feria, en un mercado, ¿no? Como que la oficina está en un mercado. Digo, tienen como una especie de concepción del mundo y de los trabajos que hacen, como muy desde este lugar, como más combativo, ¿no? Entonces este edificio que, digamos, por momentos parece como una escuela o parece como un hotel o algo así, es un edificio de casas, pero que tiene como una serie de particularidades en que en realidad cada casa puede crecer o decrecer según las relaciones entre sus habitantes. O sea, yo puedo tener, digamos, acá empezamos a hablar también como del tema del sistema, ¿no? Digamos, si yo tengo una serie de compartimentos que son siempre iguales y que, digamos, la casa tiene una serie de lugares comunes que se pueden subdividir, vos podés hoy tener un dormitorio, mañana tener dos, pasado tener tres, porque por ahí tu vecino empieza como a decrecer, porque se va yendo como, no sé, se van yendo sus hijos a la universidad. Bueno, hay toda una serie de relaciones en este tipo de edificios que tienen que ver con un motor común y no tanto con el mundo de lo privado. Digo, no sos dueño de 3 dormitorios por el resto de tu vida, aunque uses uno, sino que todo eso pasa a ser un poco como, pasa a estar un poco como a disposición de la comunidad. Pero eso también te permite acceder a un montón de lugares comunes, como estas salas de lectura, estos lugares de juego, los gimnasios, qué sé yo, que se parecen a las amenities de los edificios de gente de plata, pero que en realidad juegan a otra cosa, ¿no? Hay un tema acá comunitario de que, digamos, si, no sé, no tenés con quién dejar a tus hijos, bueno, acá se autogestiona como una guardería, ¿no?, o un jardín de infantes. Entonces todo eso pasa dentro de la casa, una cosa como muy, muy, muy interesante. También búsquenlo, que está bueno. Bueno, acá tengo un video como cortito que explica un poco eso. Ah, no, este muestra como algunas escenas del interior, no explica nada. Bueno, esto lo voy a pasar, después ustedes lo buscan. Porque en realidad son imágenes del proyecto. Me interesa que, bueno, acá cuentan, esto es un poco como el estudio y cómo trabajan, ¿no? Pero me interesa que después ustedes se pongan como a indagar un poco más en esto. Y las posibilidades que obviamente este tipo de subdivisión en unidades te da como muy diferentes a pensar en lo privado como única opción, ¿no? Y después creo que, si no es uno de los últimos ejemplos, es el último,
O sea, también el hecho de, bueno, esto que decía antes, o sea, yo puedo reducir los tamaños de las viviendas y en realidad destino a los lugares comunes ciertas cosas. Y acá hay un tema particular, esto es una, es decir, unidad de departamentos en Yokohama, en Japón, en donde en realidad ese espacio común también convive con el exterior, ¿no? Y es, si los vecinos quieren, es una especie de continuidad con la ciudad. O sea, y ahí, digo, también me relaciono un poco con lo de Carlos Gardel, ¿no? Con esta cosa de las plantas bajas muy ocupadas y qué podría pasar si en realidad las plantas bajas vuelven a ser como de todos, pero con ciertos programas, porque lo que pasa hoy en Carlos Gardel, seguramente lo contó Mabel en su charla, es que en realidad es lo de abajo no es de nadie y entonces por eso, digamos, como no es de nadie, yo puedo ocuparlo y transformarlo en un lugar privado. Bueno, me parece que acá hay cosas como interesantes en estas viviendas, ¿no? Que plantean como esa continuidad entre la ciudad y un espacio que en realidad, digamos, es del privado cuando el privado quiere y si no, deja que la ciudad penetre y también deja que este lugar se amplíe hacia la ciudad, digamos, con todo lo que eso significa, ¿no? Bueno, el único mecanismo de control en realidad que parece tener son como estas cortinas que, digamos, como fin nada más pareciera que paran el frío, ¿no? O algo de la lluvia, pero no hay como un tema de seguridad sobre ese lugar. Bueno, también obviamente son otras culturas, digamos, viven de otra manera, lo privado y lo público se desdibuja un poco en cierta arquitectura japonesa, pero digo, me interesa para que ustedes empiecen como a pensar algunos de estos cambios, más allá de tomarlos como ejemplos que se pueden trasladar directamente, ¿no? Y como final, y un poco hablando de esto de la ciudad, o sea, me parece que también toda vivienda debiera como apuntar a generar este tipo de espacios, ¿no? Digamos, ustedes si bien están trabajando en el adentro, debieran como pensar que en el afuera hay una propuesta como de por ahí que pasen este tipo de cosas, ¿no? Que cada uno tenga una cierta porción de naturaleza que por ahí le pertenece, pero que después se integra con el resto y que permite un área de convivencia donde hay chicos jugando, donde digamos, la gente sale a eso como para encontrar cierta posibilidad de recreación o, digamos, y suplir por ahí lo que hoy está pasando en las ciudades, que los parques están como abarrotados de gente, ¿no? Y estos lugares comunes que, digamos, vienen a darle cobijo en invierno a todas estas cuestiones o estas cosas que pueden pasar en lo comunitario, ¿no? Que son como muy interesantes. Pero estos climas, ¿no? Que son tan distintos a los espacios abiertos como estacionamientos, que a veces son los únicos que se imaginan cuando se están pensando como en los grandes conjuntos, ¿no? Bueno, y después me vengo olvidando que hay uno más, o sea, está este tema también de lo generacional, digamos, bueno, ¿qué pasa, no? Digo, esa manera que tiene la ciudad de moverse naturalmente, en donde, digamos, uno construye como en el fondo de la casa de la madre, digamos, o de los abuelos, y convive por un tiempo, y se van haciendo como familias y subfamilias. Bueno, si uno pudiese pensar eso en las viviendas, encontrar métodos de distribución que permitan que esas familias y sus familias naturales en cualquier crecimiento, ¿no? Demográfico de la ciudad vayan pudiendo cohabitar, sería como súper interesante. Esta casa, que búsquenla, los arquitectos se llaman Beta y la casa se llama así, Casa para Tres Generaciones, o sea, habla un poco de eso y lo que hace es dividiendo o sin dividir mucho, permitir que esta casa sea habitada como por los abuelos, los padres y los hijos, ¿no? Con cierta independencia a cada uno de los niveles, y con una especie de entramado común de comedores y de lugares donde la gente se junta, que me parece que también cambia un poco la manera de habitar, ¿no? Pensar que no todo es privado del todo, no todo es público del todo, sino que hay como una serie de grises que se pueden incluso intercambiar, como se ve ahí, digo, en un año es una parte, es una cosa, en el otro año es otra, eso se puede como alterar, de día funciona de una manera, de noche de otra. Bueno, y para cerrar, creo que, digamos, reflexionar sobre estos temas de la vivienda, o sea, y la cantidad de gente que puede habitarla y cómo, tiene mucho que ver con nuestras realidades, ¿no? Nosotros, digamos, vamos de una especie de tradición de lo que podía haber sido en una época de la ciudad la única manera de habitar de las clases obreras, que era el conventillo, sobre todo con los inmigrantes, a, digamos, lo que hoy podría ser como este tema de los edificios con amenities, ¿no? Entre esas pulsiones extremas, seguramente habrá un montón de mecanismos intermedios
que nos permiten resolver ciertos temas como el hacinamiento, digamos, que hoy además no solo, digamos, traen los problemas de salud que siempre decimos y siempre creímos en el momento de trabajar con estos lugares, sino que ahora a eso sumale todo lo que nos está pasando con el COVID. Entonces, creo que tiene que ser una preocupación como, digamos, extrema, bueno, tanto de nosotros desde el punto de vista de la escuela o desde los profesores, como de ustedes como estudiantes, pensando en cómo resolver como la problemática, ¿no?, de un montón de gente habitando como en un lugar. Así que, digo, yo les he mostrado como un panorama muy grande, pero en definitiva, nosotros también tenemos una tradición de eso que habría que investigar, ¿no? Digamos, qué pasaba en los conventillos, qué pasaba en esos sistemas colaborativos en donde todo el mundo se ayudaba, o por el otro extremo, qué está pasando en esta especie de recurso que tiene la gente como más de plata y que también empieza a impactar en la manera en la que se construyen edificios, de esto de que hay gimnasios y piletas comunes, digamos, cómo se habita en eso, y qué fenómenos ocurren, y bueno, desde ahí trabajar como con nuestras realidades.